Buenas tardes, gente hermosa, inteligente y generosa que vive en mi imaginación, y a los tres colgados que me puedan llegar a estar escuchando hoy en este momento. Bienvenidos a la segunda parte B, como les he mostrado en la presentación, de el ciclo de escritora de una novela Solarpunk. Este ciclo lo arranqué el domingo y ayer iba a subir esta segunda parte B porque no habíamos terminado el cuento, entonces no había podido... Me había quedado esto colgado, le tenía que cambiar el título de alguna forma. La idea era tratar de escribir la novela y solamente escribí medio cuento, por lo tanto vengo un poquitito demorado. Pero he escuchado algunas de las críticas que me han hecho a tono personal las personas que sí me escucharon, sobre todo el tema de la dispersión que tengo a veces para hablar de mis textos. Esto realmente es un problema para mí porque, bueno, claramente mi mente funciona de forma bastante sinuosa y me cuesta un poco centrarme a veces en lo que tengo que hacer específicamente. Vamos a tratar de que esta transmisión sea un poquitito más concisa, más coherente, menos desviada de la atención de lo que tenemos que hacer. Pero me parecía que de alguna manera igual debía explicar cuál había sido el razonamiento que había tenido para hacer los dos videos anteriores, sobre todo el primero que si bien no es tan largo, sí es por ahí muy denso conceptualmente y como que tiendo a divagar un montón. En este video, bueno, la idea es ya centrarme directamente en el texto que tengo que escribir y traté de no seguir el texto, pese a que yo escribo mucho, sin grabarlo porque el proyecto fundamental es que la grabación corresponda con el tiempo de escritura. Si no, no se llamaría Escribamos Juntos una novela Solarpunk, sino que se llamaría Mírame mientras escribo cachitos de la novela Solarpunk, que no estaría tan bueno. Bien, antes de arrancar, quizá estaría bueno aclarar de nuevo qué es lo que estamos haciendo acá, que es una novela Solarpunk de tipo novela Río. Una novela Río es una novela compuesta por un montón de historias pequeñas de personajes que están interconectados entre sí. Esto como primera medida. A partir de esto establecimos 4 temporalidades diferentes. El principio antes del colapso, que termina con el colapso. Luego tenemos la reconstitución de una sociedad, o mejor dicho, lo que sobrevive a este colapso del mundo tecnológico capitalista. Y la tercera parte, que es la reconstrucción de un mundo nuevo, donde ya los esfuerzos por organización están en activo. La cuarta parte, por otro lado, ya es el mundo consolidado y las tensiones que tiene ese mundo en particular. Como verán, si ustedes ven mi imagen, vamos mejorando la animación, vamos mejorando un poquitito las circunstancias del video como para que sea un poquitito de más calidad. Dicho esto, para no irme demasiado de tema, ya gasté como 2 minutos justificando mis errores, pero me parecía que era correcto hacer saber a las personas que me escucharon y que me dieron su opinión, que las escuché y que me parece que está bien que me den esas opiniones y que las tomo en consideración porque considero que son de buena leche y que la crítica siempre vale la pena. A aquellas personas que no me escucharon o que se cansaron y se aburrieron, les pido disculpas por haber perdido su tiempo, y si no, que se vayan a la mierda. No, eso, les pido disculpas por haber perdido un poco su tiempo. En este momento vamos a tratar de hacer algo más centradito. Vamos a directamente abarcar entonces, ahora sí, la novela. Probablemente no termine el cuento en esta grabación porque los tiempos son tiranos, pero vamos a avanzar un poquitito más. Bien, ayer habíamos quedado entonces con unas cuantas escenas a partir de la cual íbamos armando un cuento en el cual se encontraba mi hijo Nicolás, ya de adulto. Mi hijo tiene 10 años, esto está 22 años en el futuro, un poquito más, 25, no, sí, no sé, más o menos unos 20 años en el futuro. A ver, ahora me fijo de nuevo, piqui, invierno del 47, 21 años en el futuro. Por lo tanto, mi hijo, que en este momento tiene 10 años, pasa a tener 31. Habíamos establecido algunas circunstancias concretas que eran importantes tomar en cuenta, fundamentalmente la localización espacial y algunos de los personajes. Ustedes vieron también cómo íbamos armando personajes sobre la marcha. Los personajes
Todavía tiene los nombres provisorios, todavía no corregí nada de este texto. Como les digo, traté de no tocarlo y de ir documentando el proceso creativo en su totalidad. Bien, entonces, habíamos quedado en que había una escena inicial. La escena inicial era Nicolás mirando por el telescopio, tratando de que el resto de los niños miren el telescopio con él. Y los distintos padres que van a ir apareciendo, que fueron apareciendo y se fueron llevando a los chicos. En este contexto, se queda uno solo de los chicos cuando Nicolás piensa que lo viene a buscar el padre también. Lo que se encuentra es a otro personaje, a Mojtaba, que le dimos una personalidad iraní, que si bien no está particularmente relacionado con el mundo árabe en el sentido estricto, sí es musulmán, aunque bueno, musulmanes chiitas, no musulmanes sunitas. Sin embargo, tiene alguna clase de prestigio este hombre persa iraní entre el mundo árabe. Entonces por eso tenemos una escena que puede llegar a ser confrontativa. Habíamos hecho también un chiste con respecto a el lugar en el cual se encuentran, que se llama Pecarí. Pecarí, como ya saben, es un chancho americano, sudamericano específicamente. Y los musulmanes y los judíos no comen chancho, por lo tanto hay una tensión desde el vamos, es decir, una población local original que no tiene particularmente muchas ganas de recibir a esta gente, por lo cual este elemento va a estar dentro de la situación como un nodo de potencial conflicto. Todavía no lo instauramos, puede ser un nodo secundario de conflicto. El objetivo original era hacer que el conflicto del estilo Romeo y Julieta, podemos decir, no era Romeo y Julieta, sino del conflicto étnico entre los dos sectores fuera el concurso, la cuestión velada, pero hasta ahora venimos llevando mucha parte que viene abundando en ese tema. Por lo tanto, puede llegar a ser un poquito complejo para que funcione en el nivel de historia subterránea. Quizá lo terminemos volviendo a la historia principal, este es el pensamiento fundamental, y lo que va a pasar a continuación va a ser, ¿cómo que se llama? Va a ser la historia principal. No sé si lo ven acá a Marcelo Gamba. Marcelo Gamba es Nicolás, básicamente el avatar de Nicolás. Lo voy a dejar en el medio mientras escriba. Cuando no esté escribiendo, lo voy a desactivar. Así ya ustedes saben en qué momentos escribo y en qué momentos no escribo. Un detalle más. Este es el libro que les comentaba ayer, el otro día, que es La enunciación en la lengua, subjetividad, polifonía y dialoguismo, que es lo que nos va a informar teóricamente a la hora de construir el relato, ¿sí? Espero que esto sea un poquito más entretenido, porque va a ser un poquito más gráfico, ya no es tan podcast, pero vamos a tratar de volver un poquitito a centrarnos en la historia que estábamos escribiendo. Pero vamos a tener en cuenta este tema de la polifonía, como les digo, para construir las distintas voces. Y las voces que se van a construir a lo largo del relato van a tener particularidades. Al principio no las vamos a ver, porque probablemente mientras vaya escribiendo voy a ir escribiendo en un solo tono, que es el tono mío, pero algún detallito le puedo llegar a incluir, como para que la situación vaya variando de voz. Y eventualmente, cuando haga el proceso de revisión, cuando vayamos recorriendo hacia atrás el texto y empezando a leerlo de nuevo, vamos a ajustarle las voces. Por ahora solamente aparecieron las voces de los chicos y la voz de Nicolás, por lo tanto todavía no es necesario estrictamente hablar de este tema, que es la polifonía, que es el concepto de múltiples voces dentro de un relato, junto con la heteroglosia, que son las voces en conflicto. Bien, vamos ahora sí a volver al texto en sí mismo. Bien, entonces Jair se tomó el mate y se lo devolvió justo a tiempo para enfrentar a Mojtaba. El hombre era informalmente el líder de los musulmanes del campo de refugiados. Era un obrero muy capaz, había sido maestro mayor de obras de la Guardia Revolucionaria y había participado de muy joven de la Guerra de Hormuz. De ello le quedaban algunas cicatrices muy obvias que le daban mucho prestigio entre los árabes y persas. Bien, primera corrección. De joven, y sabemos que este es un hombre grande, por lo tanto no debería ser de joven. Entonces, vamos a sacar de muy joven, lo vamos a dejar, y había participado de la Guerra de Hormuz. Esto probablemente es demasiado explicativo, eventualmente lo podemos llegar a volver un poquito menos explicativo. De vuelta, esto se revisa permanentemente cuando uno va escribiendo, va revisando el texto para ver inconsistencias
y para ajustar el tono. Esto ya lo hicimos ayer. Vamos a ver cómo resulta esta vez. Bien, de ello le quedaban algunas cicatrices muy obvias que le daban mucho prestigio entre los árabes y persas. Persas claramente lo vamos a quitar. Entre los árabes. Sí, entre los árabes vamos a estar. Bien. El mundo antiguo dejaba todavía huellas visibles en la carne y la mente de las personas. Bien, esto nos permite entender un poco más este personaje. Don Nicolás, ¿cómo le va? Tendríamos que después oscurecer un poquitito la voz y hacerle algún acentito, pero por ahora es muy difícil de hacer, por lo tanto vamos a tratar de que quede por el momento con una voz neutra. ¿Cómo estaba? ¿Todo bien? ¿Qué anda haciendo por acá? A ver, entonces, acá lo que queremos hacer es un conflicto. Que le digan básicamente a Nicolás que no se tiene que llevar a los chicos a ver las estrellas de noche. Bien, bien. No quiero molestarlo, pero vea, hay quejas en el campo. Usted está haciendo huella. Acá ven que la frase está un poco extraña porque la idea es que no hable exactamente bien en castellano, aunque hable razonablemente bien, porque es un tipo que hace mucho tiempo que vive en la Argentina, mejor dicho en la Patagonia. No quiero que quede como un hablante nativo. No le vamos a poner el hoy porque me parece que sería muy burdo. Bien, usted está haciendo huella. Los padres tienen quejas. No puede tener niños afuera tan tarde. Pero si esto estaba hablado en la asamblea, ¿por qué de pronto la gente se queja? Es el horario. Muy tarde. Muy peligroso. Vamos a hacer que, para darle una heterofonía específica a este hombre, una heteroglosia específica, un idiolecto, vamos a ver, vamos a quitarle en la medida de lo posible, el verbo ser. Yo no sé si ustedes saben, el verbo ser, si bien en los lenguajes más conocidos es muy importante y tiende a explicitarse siempre que se puede, en muchos lenguajes esto no es así. La verdad es que no sé si en Farsi esto se da de elidir en la medida de lo posible el verbo ser, que es un verbo atributivo. Pero por ejemplo en ruso sí es una característica. No sé en árabe, por ejemplo. No sé en árabe. La realidad es que en chino también se suele elidir bastante. Por lo tanto vamos a asumir que este hombre, como marca por ahora, va a evitar el verbo ser salvo que sea estrictamente necesario. Que tal vez no quede mal. Vamos a tratar de que no quede difícil de entender, ¿sí? El horario, muy tarde, muy peligroso. Y ahora vamos a poner ¿qué peligro puede haber acá en la Patagonia? No hay, vamos a poner algo, no hay osos o animales peligrosos. Víboras, vamos a víboras, yararás, tienen veneno, es peligroso.
esto rompe un poco con lo que venía diciendo. Así que vamos a ponerle muy peligroso. A ver, Mustafa. Seamos coherentes un minuto. Yo vine acá le podemos insertar por qué viene acá. Yo vine acá como docente y para dar una mano. Me parece que pueden confiar en mí lo suficiente como para tener criterio. Jamás pondría a los niños en peligro. Y ustedes siempre pueden venir a observar. Y acá vamos a hacer, esto es un comando que suelo hacer, ¿sí? Esto se puede arreglar desde las autocorrecciones para que determinados símbolos aparezcan cuando uno aprieta dos teclas, se autocorrija básicamente. En este caso yo aprovecho este símbolo y si lo presto una segunda vez me aparece esta doble barra que me sirve para extender un diálogo. Es decir, una intervención de diálogo y poder hacer un punto y aparte dentro de la misma persona hablando. Además, de noche las víboras duermen. Sobre todo acá. Tienen que conservar calor. Tienen que conservar el calor. Son bichos de sangre fría. Vamos a poner sobre todo acá y en esta época del año. ¿Sí? Bien, entonces ya tenemos a Nicolás defendiendo un poco su postura. Vamos a ver si lo podemos sostener y podemos desviar la atención un poquito más hacia este lugar, hacia este problema que tiene que ver con la con el hecho de que le den a los niños de noche, ¿sí? Bueno, pero los padres tienen miedo. No les gusta que un extranjero les cuide a los niños de noche. Bien, niños. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Esto nos va a permitir separar dos cosas. Niños sería una palabra en español neutro, mientras que nenes o chicos sería una palabra más correcta en castellano rioplatense, que es el que habla Nicolás, ¿sí? Niños no quedaría del todo bien ajustado si fuera Nicolás el que estuviera hablando. ¿Quieren o no que les enseñe astronomía? ¿Quieren saber por qué no anda la electrónica? No va a funcionar si no tenemos un conocimiento. No va a funcionar, no, vamos a hacer así. ¿Quieren o no que les enseñe astronomía? ¿Quieren saber por qué no anda la electrónica? Es fundamental respetar el método pedagógico. Y la verdad, para ver las estrellas es necesario salir a esta hora. Pero hace frío, le ponemos. Mucho frío. Y los chicos se pueden abrigar. O podemos hacer una hoguera. Me combinó. Esto nos permite entender un poquitito mejor los personajes, esta discusión entre las dos personas que están tratando de resolver este pequeño conflicto, donde Mojtaba intenta convencerlo de que no saque a los chicos de noche
mientras que Nicolás trata de defender su postura. Esto nos permite un poco desviarnos de las razones auténticas que hay detrás de por qué no quieren los padres que Nicolás saque a la noche a los niños, ¿sí? Esto vamos a ver cómo lo podemos resolver más adelante. Todavía no tenemos decidido cómo va a terminar el relato, así que en este sentido vamos a tratar de que podamos de alguna forma darle algún tipo de encuadre, ¿sí? Esto está escribiéndose en este momento. Deberíamos quizá decidir un final más adelante, pero como yo escribo habitualmente, me gusta ir escribiendo primero y luego establecer un desenlace correcto. Entonces acá tenemos dos conflictos. Por un lado el conflicto político entre dos facciones, político-étnico, entre dos facciones, la facción musulmán y la facción judía. Y por otro lado tenemos el conflicto abierto básico, que es el tema de que Nicolás pueda llegar a darles clases a los chicos durante la noche, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo lo podemos resolver, ¿sí? Vamos a ver, ya se van surgiendo algunas ideas, y una de las ideas fundamentales que tengo es que Nicolás todavía no capte bien por qué es que no lo dejan, ¿sí? ¿Por qué es que no lo dejan? ¿Por qué es que no tiene esta capacidad de entender lo que está pasando? Igual Nicolás tiene conciencia geopolítica, mi hijo, por lo tanto no sería estúpido, sería estúpido que no entendiera que hay una tensión detrás, ¿sí? Eso lo va a ver. Pero lo que podemos hacer es que no lo diga, que no lo explicite por el momento, ¿sí? Como para que haya un poquitito más de juego y que nos permita entender un poco más la obra. Y que tampoco sepamos cuál es la intención de Nicolás. Por ahora solamente pareciera que quiere enseñar astronomía. Vamos a ver si esto sirve para más adelante. Bueno, pero no. Los padres no contentos. Acá tenemos un poquito más de heteroglosia, ¿sí? Los padres no contentos. Ellos deciden lo que hacen con sus hijos. Y vamos a poner, hace falta una comunidad. Vamos a hacer así. Los padres no son la única autoridad. Hace falta una comunidad para criar a un niño. Vamos a decir, esto es un... vamos a poner a un chico, ¿sí? Vos no representás al Estado. Ya no hay Estado. No acá. La comunidad decide. Y vos te erigiste en representante de todos los elementos de todos los ciudadanos. Que yo sepa, tenés competencia. Que yo sepa, tenés competencia. Por ahora. Por ahora. Vamos a poner esto, ¿sí? Por ahora. No va a durar. La comunidad decide y yo informo. Bien. Vamos a hacer que esto quede en un conflicto. Vamos a ver qué dice la asamblea. Ahora, si me disculpa, vamos a hacer que se rompa un poquitito esto, porque está medio enojado Nicolás. Entonces en lugar de decir, ahora si me disculpa, como es medio calentón, va a decir, ahora si me disculpas, tengo un chico todavía que quiere ver las lunas de Saturno. Me están llegando mensajes.
Bien. Entonces, ahora si me disculpas, tengo un chico que todavía que quiere ver las lunas de Saturno. Mañana hablamos de nuevo. El maestro mayor de obras se fue a las en silencio. Vamos, no puedes, no es a las tutelas. Vamos a ver, como a ver, se dio la vuelta. Se dio la vuelta y se fue sin saludar. Se habría mandado una cagada. Vamos a ver, ¿mañana hablamos de nuevo? No. Vamos a hacer así. Vamos a ver qué dice mañana la asamblea. Ahora, si me disculpas, tengo un chico todavía que quiere ver las lunas de Saturno. Bien. Voy a quitar esta canción que es genial. Bien, entonces. El maestro mayor de obra se dio la vuelta y se fue sin saludar. ¿Se habría mandado una cagada? Bien, ya tenemos un poquitito más. Resolvimos la primera escena. La primera escena termina con el conflicto bien planteado, ¿sí? Nicolás quiere educar a los chicos. En principio parece que le delegaron esa responsabilidad. Y la comunidad igual medio que se está arrepintiendo. ¿Por qué se está arrepintiendo? Todavía no lo decimos. La idea es verlo después. Pecarí ya no era el campamento de tiendas de campaña que había sido otrora. Gracias a los esfuerzos combinados de los habitantes, la comunidad había crecido en tamaño y sus estructuras se habían multiplicado. Los árabes, sobre todo los de origen palestino, se habían acostumbrado a construir en poco tiempo estructuras resistentes. Pero Mojtaba, vamos a hacer así, Mojtaba y algunos de sus hombres venían de una tradición urbanística más compleja. La confluencia de ambos lograba el estilo particular del ya creciente pueblo. Esto lo vamos a tener que cambiar eventualmente porque por ahí es demasiado obvio. Probablemente lo que vaya a terminar haciendo es describir un poquito mejor. Sí, no, esto no va a quedar bien. No, vamos a borrar toda la frase. Vamos a borrar todo este párrafo. Lo que vamos a hacer es focalizar en Nicolás e ir recorriendo el pueblo. Sí, porque esto no funciona. Bien. Nicolás caminaba por entre las casitas. No, por las calles adoquinadas y prolijas de Pecarí. No había, vamos a poner esto es importante, estamos en la Patagonia, en el desierto patagónico, lo que no va a haber es árboles. No había demasiados árboles.
como en sus ciudades natales. Pero las calles resultaban muy prolijas y confortables. Cuando salió de su casa, pasó por una serie de callejuelas concéntricas con terracitas y pasarelas de adobe. La construcción era sólida, económica y veloz. El estilo arquitectónico le hacía pensar en lugares distantes. En los libros de Sandokan que había leído de niño. En verdad no. Tendríamos que agregar un modelizador. ¿Sí? Acá la idea es que Nicolás no sabe mucho de arquitectura, por lo tanto, no vamos a decir estaba construido de tal y tal forma, ¿sí? O el estilo arquitectónico. Vamos a decir una sensación. Esa sensación que aparece es que le hace pensar en lugares distantes, ¿sí? En los libros de Sandokan que había leído de niño. Esto es importante marcarlo, como les digo, es importante mantener más o menos verosímil la construcción de personajes, ¿sí? Como acá el personaje es mi hijo, lo conozco, no tengo mucho que explicar, yo sé lo que sabe y lo que no sabe. Obviamente no sé lo que va a saber en 21 años, pero también yo controlo como autor la novela, por lo tanto yo puedo decidir lo que va a saber o no va a saber en función de este mundo. Obviamente no voy a saber lo que realmente va a saber mi hijo cuando tenga esa edad, ¿sí? Pero en este sentido sí. De niño con su padre. Un poco de self-insert, ¿sí? Los libros los leímos. O en El Señor de los Anillos. O en El Señor de los Anillos. Aunque de estos había visto unas películas y no eran tan parecidos. Repito, acá Nicolás no tiene la idea real de cómo funciona la arquitectura. Por lo tanto, la idea es que va a mezclar cosas que realmente no tienen mucho que ver, como es el estilo arquitectónico árabe con el estilo arquitectónico del Señor de los Anillos. ¿Sí? Pero tenían en común esto de las pasarelas entre las casas y las calles circulares y laberínticas. Bien, entonces vamos a seguir. Entonces, acá tenemos algunas pequeñas pistas de cómo va a funcionar el texto, ¿sí? Le llamaban la atención una suerte de chimeneas muy altas que salían de cada casa. Eran unas torrecitas con ranuras. Eran unas torrecitas con ranuras que se elevaban muy por encima de la media urbana. A ver. Bien. Pasó por la casa del primo de Jair. Vamos a hacer acá, ¿sí? Pasó por la casa del primo de Jair.
Él había tenido... por la casa que estaba construyendo. El primo de Jair. Él había tenido familia recientemente y se había ido de su casa. Se había juntado con una chica otra que no... Vamos a ver, acá vamos a hacer referencia a otro personaje. Como les digo, la idea es que los personajes estén conectados entre sí. Como van a estar conectados entre sí los distintos cuentos, acá vamos a poner a una de las chicas que habíamos puesto, que había puesto yo en otro de los cuentos anteriores. Va a ser el cuento anterior, esto es una bomba, si mal no recuerdo, ¿sí? El que está escrito antes. Pum, pum, pum. No era esto es una bomba, bueno, pero vamos a poner a un personaje de esto es una bomba, que se llama Elin, ¿sí? Bueno, a ver, se había juntado con una chica, una rubia, que había venido del norte recientemente. Era muy joven y muy bonita. Y había usado la escuela. No, había usado la escuela y había llegado por la escuela. Acá está. Ahí había conocido a este muchacho, no sé, no tenemos nombre, pensemos un nombre para un muchacho árabe. Vamos a buscar un nombre en internet. Por eso les digo, está bueno. Vamos a poner nombres árabes. Esto ustedes no lo pueden ver, pero eso es lo que estoy haciendo. Es lo que estoy buscando en Google. En Google. En realidad uso Brave, pero bueno. Abdul está bien. Es un nombre un poco básico. No, mejor. Acá hay uno mucho mejor. Altair. Altair, que es además una estrella, por lo tanto le puede caer bien. Allí había conocido a Altair. Ahí había conocido a Altair. Además tiene buena sonoridad Altair. Es decir, está bueno como para ponerle un nombre original a un personaje. Ahí había conocido a Altair y se había enamorado de él. Un muchacho más grande que había venido con ella. Ahí había conocido al Tag y se había enamorado de él. Un muchacho más grande que había venido con ella. Este es un personaje que aparece recurrentemente. Es un personaje de los que aparecen en los cuentos intermedios. Decidió irse antes de que ella se casara. Vamos a poner que había venido con ella y que aparente era su exnovio. Decidió irse antes de que ella se casara. No quería ver la felicidad nueva de su ex. Bien, está. Este es un personaje que aparece permanentemente, ¿sí? No quería ver la felicidad nueva de su ex. La pareja trabajaba. La pareja trabajaba en su nueva casa. Vamos a poner. La pareja trabajaba en su nueva casa y por primera vez Nicolás pudo ver en detalle el proceso de construcción. Bien, acá la idea es que podemos entender un poco cómo es la arquitectura del lugar, darle un poco de características a esta zona, pero a la vez nos permite generar personajes
que nos permiten avanzar la trama. Estos van a ser personajes secundarios, está claro, no van a ser personajes protagónicos ni mucho menos, pero van a hacer que la trama avance un poquito más de lo que pensábamos, ¿sí? Esto es un dispositivo básico, establecemos un camino, a partir de ese camino podemos encontrar, sobre todo en una comunidad pequeña, gente que nos ayuda o que nos dificulta. En este caso, lo que va a hacer Nicolás es pedir ayuda para que lo apoyen en la asamblea, ¿sí? Esto me parece que, no sé si es demasiado obvio, pero me parece que no, por eso lo explicito en este momento, ¿sí? Igualmente, estos son ideas que se me van ocurriendo ahora, como se dan cuenta, no es algo tan específico, no es algo tan claro de dónde salen las ideas. Es simplemente extrapolar qué podría ayudar, qué podría entorpecer, a qué le damos foco. Necesitábamos saber cómo se construía el pueblo, necesitamos dar alguna característica del pueblo, porque la verdad que hasta ahora vamos un montón, pero no lo describimos realmente y solamente tenemos un narrador enfocado en un personaje que no conoce bien cómo funciona. Entonces nos permite decir con un poquito más de... o sea, este personaje de Nicolás nos permite ver cómo funciona la construcción de este pueblo que es Pecarín, ¿sí? Nicolás pudo ver... Y además nos permite, obviamente, siempre que hablamos de un cuento, tenemos que hacer cierta economía de acciones. Y por lo tanto, un mismo dispositivo nos tiene que servir para muchas cosas, ¿sí? Ese dispositivo que estamos utilizando es: Nicolás va por la calle, se encuentra con dos personajes. Como ve esos dos personajes necesitamos saber de qué están construidas las casas. Entonces esos dos personajes están construyendo la casa. A la vez lo conectamos con el personaje anterior de uno de los cuentos anteriores, que es esta chica que sobrevivió a un bombardeo en una playa, que a la vez es el amor perdido de este personaje que aparece nombrado acá muy casualmente. Pero esto nos permite generar esta idea de comunidad, de personajes que se van conectando entre sí y que no están aislados. Es decir, nada acá es gratuito, por más que a veces lo parezca. Y esto nos permite llenar un montón de casilleros al mismo tiempo. A partir de eso podemos establecer algunas ideas fundamentales de cómo hacer que la trama avance. Pero bueno, yo parto del método de construir primero el mundo y los personajes y a partir de eso la trama. No parto de una trama o de un argumento central, sino que trato de que el argumento se derive del mundo en el cual se está construyendo la historia. Esto me parece que es súper importante. Como ya les digo, también está bueno ver que tengan voces bien diferenciadas cada uno de estos personajes. Elin ya tiene su voz más o menos diferenciada, pasa que en el cuento anterior es mucho más chica. Tiene alrededor de 16 años, en este cuento ya tiene como 20. Por lo tanto, va a ser diferente la situación en la cual estén involucrados, ¿sí? Va a hablar un poquito diferente de como hablaba cuando tenía 15, 16 años. ¿Entienden más o menos lo que quiero decir? Pero voy a tener que revisar, ustedes van a ver que cuando hable de ella voy a tener que revisar los cuentos anteriores. Un detalle que yo no comenté es que a medida que pasa el tiempo el lenguaje va cambiando. Esto es sociolingüística básica. Cuando el lenguaje va cambiando, las distintas generaciones van aportando palabras, pero a la vez el momento de mayor creatividad es la adolescencia. Por lo tanto, a los 16 años iba a decir un montón de términos esta chica que después no va a decir tan seguido, o que los va a decir, porque algunos van a cristalizar, pero que no van a ser tan omnipresentes como eran en el cuento Esto es una bomba, que que yo les decía que estaba bueno. Entonces, antes de que hable Elin, tenemos que ver cómo es que esta chica funciona lingüísticamente. Vamos a utilizar varias palabras de su dialecto que tiene algunas cositas como cuela o digi. Sabemos que la chica es un poquito más insegura, era más insegura adolescente, acá ya no va a ser tan insegura, acá va a ser un poquito más segura. Es una chica que está juntada con otro chabón y que ahora vamos a ver que lo que se me va a ocurrir es que está embarazada. Esto tiene que ver con una cuestión básica, que es que el mundo en el cual nos encontramos ahora es un mundo que se está llenando de jóvenes, pero que no tiene muchos jóvenes. Es decir, los pocos jóvenes que hay empiezan a ser padres antes. También hay una falta de anticonceptivos, pero también un poco se pierde esta idea de destino individual y lo que se intenta es construir una comunidad un poco más sólida. Por lo tanto, a la gente tratar de construir comunidad y al ser esto un grupo de refugiados que se terminaron quedando en Medio Oriente, los refugiados de Medio Oriente, como ustedes saben, tienden a tener bastantes hijos, ¿sí? Tienden a tenerlos por una cuestión de supervivencia cultural
para enfrentar un genocidio, pero además es una característica cultural de los pueblos muy religiosos. En este caso vamos a hacer que Altair no sea religioso, pero que algunas de sus ideas estén formadas por esa religiosidad de la que estaba embebido desde un principio, ¿sí? Vamos entonces ahora a ello. La pareja trabajaba en su nueva casa y por primera vez Nicolás pudo ver en detalle el proceso de construcción. Vamos a ver que hable Elin primero. Hola, Digi. Digi es digital, es como decir chico a alguien. ¿Cómo estás? Probablemente no quede este diálogo tal como está, ya les digo, tenemos que hablar. Hola, Eli. Qué mal. Hola, Eli. ¿Cómo viene la panza? ¿No deberías estar reposando? Y la chica le va a decir, no soy inválida. Estoy de 3 meses nomás. ¿Y no deberías reposar un poco más? ¿Y que este se quede con el crédito de la casa? Mira si nos peleamos. Y tenemos que discutir por quién levantó las paredes. Nah. Acá está. Nah. Mirá si nos peleamos y tenemos que discutir por quién levantó las paredes. Vamos a hacer que Nicolás no sepa cómo responder. ¿Qué andabas haciendo? Querido. Querido no, bueno, voy a revisar. Esto es una bomba, ¿cómo habla? Ah, rulo, cierto. Estos dicen rulo a los chabones, es como decir chabón, rulo, y cachorra es como decir querida o chica, ¿sí? Rulito querido, vamos a ponerle. Si me tratas así, tu marido se va a poner celoso. Novio. No marido. Todavía no decido. Ah, sí, se había casado. Habíamos dicho que se había casado. Vamos a quitarle que se casó. Decidió irse antes de que ella se juntara con él. Bien, esto es importante. Ven, esto es lo que les decía de ir corrigiendo sobre la marcha las cosas. Novio, no marido. Todavía no decido si me quedo con él. Háblame lindo y capaz cambio de idea. Yo no quise tener hijos nunca, mucho menos cuidar a los de otro. Pero ya lo haces. ¿Para qué sos docente si no? Bien. Supongo que tenés razón. Altair apareció con 2 baldes de agua donde ya juntaba la arcilla cruda. No, y los puso sobre la arcilla cruda. A ver.
Está medio rockerita la música de fondo. No sé si se llega a escuchar, pero bueno. Está un poco rockerita la música de fondo. Está re fuerte esto. No sé si se escuchó algo de todo lo que dije. Bueno, entonces. La música que está... Lo que vamos a... perdón. A ver. Entonces, Altair apareció con 2 baldes de agua y los puse sobre la arcilla cruda. Fue formando barro y apisonándolo con los dedos. Elin se sentó y y amasó con él. Sin interrumpir la charla. ¿Vas a quedarte mirando o nos vas a dar una mano? Rulo, Nico. Me parece que eso de preocuparte por mi embarazo era retórico nomás. Entonces, acá tenemos, me parece que eso de preocuparte por mi embarazo era retórico nomás. Yo ahora estoy pensando, ¿qué pasó si no se escucha un chorongo porque estaba la música muy alta? Esperemos que no sea el caso. Esperemos que se escuche y de última, bueno, ya fue. Quedará subido con la música y el volumen un poco malos. Pero sobre todo cuando la música se ponía muy intensa, me parece que no se escuchaba tan bien. Cuando la música es tranquilita no se nota tanto, pero al ser la música muy fuerte, quizá la voz mía no se escuche tan bien porque estaba muy fuerte el volumen. Si eso pasó, por favor, déjenme una puteada en los comentarios, ¿sí? Bien. Seguimos entonces con esto. Me parece que eso de preocuparte por mi embarazo era retórico nomás. Al final... Me parece no, me cuela. Esto sí, me cuela. Porque este era el lenguaje joven. Me cuela que eso de preocuparte por mi embarazo era retórico nomás. No. ¿Cómo estás, Altair? Bien, compañero. ¿Nos ayudas? ¿O vas a seguir saludando? Bien, compañero. ¿Nos ayudas o vas a seguir saludando? Es que... la verdad no tengo idea de qué están haciendo o cómo. Se llama Adobe. Es un material muy antiguo y muy fácil de hacer. Entonces, acá en esta zona es muy útil. Necesitamos aprovechar el día porque parece que en breve se viene el viento frío. Los días, y ahora esto lo va a decir Nicolás, son cada vez más cortos. Nunca estuviste tan al sur, ¿no? No. Siempre estuve en el centro del país. ¿Qué país, Nico?
Ya no existe un país. Hace mucho. Solamente pecarí. ¿Qué país? Vamos a reduplicar. ¿Qué país, Nico? ¿Qué país? Ya no existe un país. Hace mucho. Solamente pecarí. Y aún esto está en peligro. Por culpa de Altair. Ya hablamos de esto. Perdón, Eli. Perdón, Nico. A veces soy muy bruto y me voy de boca. Después vamos a cambiarle los diálogos a todo porque me parece que habla demasiado argentinizado. Y la idea es que ya se empieza, o sea, vive con una mina que habla un poquito diferente. Y en una comunidad que habla árabe, persa, etc. Por lo tanto, tiene que haber algunas cositas más. Bien, ahí le vamos a poner: perdón, Habibi, perdón, Nico, a veces soy muy bruto y me voy de boca. Entonces, a veces soy muy bruto y me voy de boca. O sea, tenés razón. Acá. Tenés razón, Habibi, perdón, Nico. Habibi creo que significa querido o amado en árabe. No estoy 100% seguro, pero o sea, estoy un 89% seguro. El tema es que no sé si tiene género el árabe, pero bueno, vamos a ver. Entonces. Y vos, Nico, de verdad, ¿a qué viniste? Hoy no hay escuela. No. A decir verdad, estoy viendo a la gente del pueblo. Estoy teniendo problemas para que los padres me dejen darles clases como corresponde. Se quejan de que los saco a los nenes a la noche para ver las estrellas. ¿Y por qué es tan necesaria? Elin, me comentaron algo. Vos llevás a los chicos de los dos colegios, ¿no? No haces diferencias entre ellos. No. No corresponde. Son todos estudiantes míos. ¿Por qué haría diferencias? Altair. Perdón. Tenés razón. Bien. ¿Cómo te podemos ayudar? Ya tenemos esta cosa de que Altair evidentemente le quiere dar información que Elin no quiere que le dé porque
teme quedar mal, o no sabemos por qué Lin no le quiere dar esa información, ¿sí? Pero esto puede llegar a ser esta razón de que les decía del conflicto subterráneo. Es una de las cabecitas de la serpiente, una vez de las ondas que provoca la serpiente en su avance, ¿sí? Entonces, al tener esta... Al sacar la cabecita, vemos que el conflicto es subyacente. Acá tenemos dos pistas de que el conflicto es entre palestinos y sionistas, ¿sí? Me gustaría que me aprobaran el proyecto en la asamblea. La verdad es que no hay una época tan buena en el año para ver las estrellas cuando nos acerquemos al verano. Los días van a ser muy largos. Cuando nos acerquemos al verano, los días van a ser muy largos y vamos a ver mucho más el halo. Es el momento, es el mejor momento para hacer estudios de campo. Elin lo miró, intrigada. Tenía las manos llenas de arcilla, pero se apoyó los dedos en la barbilla. Parecía no incomodarse por la suciedad, pese a que se bañaba seguido. Muy diferente a las mujeres, a las demás mujeres que conocí. Creo que es una buena idea tu proyecto. Es cierto que los chicos necesitan algo más de práctica, algo más de estudio práctico, sobre todo en una materia tan, pero tan teórica como la tuya. Espera, que lo parió. En una materia tan, pero tan teórica como la tuya. Yo te voy a apoyar, pero a cambio quiero que nos des una mano pero a cambio quiero que nos des una mano con la casa. Y después de irte, anda a hablar con, vamos a poner un nombre, con Sara, mi amiga, que también necesita ayuda. Está en la otra parte del pueblo. Está en la otra parte del pueblo. Pero su embarazo está más avanzado. Bien, acá entonces tenemos una nueva escena, ¿sí? Tenemos una escena completa. Vamos a ver cuántas palabras tenemos.
Bien, 822 no está nada mal. Acá tenemos una nueva escena. Ya vimos que Elin va a tener alguna idea de cómo ayudar a Nicolás. Y no pusimos algo que quizá más adelante lo vaya a poner, que es que Elin, esto se me fue ocurriendo ahora, que Elin sea docente también. Ella estaba muy interesada en la educación. Entonces, el hecho de que ella sea docente resulta útil para la trama, porque ella puede tener una ayuda un poquitito más fuerte. Piensen ustedes que necesitan docentes para cuidar a los chicos si hay muchos chicos, y que si están en un lugar que está medio segregado por conflictos étnicos, necesitan docentes que vengan de otros lados. Entonces Elin, que es una chica que viene de otro lugar, no decimos nunca de qué lugar viene, pero viene aproximadamente de la provincia de Buenos Aires, de algún lugar, podría ser el conurbano bonaerense, por ejemplo, o de la ciudad de Buenos Aires, no es importante, solamente la región general como para diagnosticar algunas de las reglas, y que ella nació argentina. El asunto es que son estratégicos, estos personajes son estratégicos para un proyecto que crece comunalmente. Entonces, vamos a ver, esto lo vamos a poner en la asamblea. Vamos a hacer que la escena de cierre sea la asamblea, ¿sí? Donde se va a poner en escena cuál es el conflicto general. Bien. La otra mitad del pueblo era más precaria. Aunque no tenía mucha menos gente. Se sabía que algunos de los habitantes habían quedado atrapados acá cuando se desató el halo, ¿sí? Entonces, y que habían venido original como colonos o como turistas. No se habían encontrado con la cálida recibida que les hubieran prometido. Los locales habían sido muy hostiles. Bien. Entonces, los locales habían sido muy hostiles y el campamento de Pecarí había sido la solución. Habían pensado que su metodología funcionaría también en América, pero tarde se habían dado cuenta de que sin el apoyo norteamericano su ejército no valía gran cosa. Bien, entonces acá tenemos este proyecto que tiene Milei en la actualidad, que es el proyecto de colonizar la Patagonia con colonos israelíes, ¿sí? Básicamente creando un nuevo Israel en la Argentina, fracasando, básicamente, ¿sí? Fracasando, y entonces la gente medio que los manda hacia esta colonia barra campo de refugiados que se llama Pecarí, donde ya estaba lleno de árabes, ¿sí? Entonces, además, no habían logrado tanta inmigración como habían planeado. Vamos a por acá. Incluso
los judíos locales los habían rechazado. Los judíos autóctonos los habían rechazado. Esto después lo vamos a editar porque no me gusta mucho cómo está quedando. Pero tenemos una idea general, ¿sí? Sara estaba muy visiblemente embarazada. Su marido, Ariel, no estaba presente. Aparentemente había salido de Pecarí para buscar suministros. Entonces, su marido Ariel no estaba presente. Aparentemente había salido de Pecarí para buscar suministros. Y ella se había quedado bastante sola. Hola, Sara. Hola, profesor. Vos sos muy famoso por acá. ¿Sí? Sí. Los niños te adoran, pero los padres no están muy contentos. Sobre todo con el último proyecto. ¿Qué tenés? Sigo sin entender por qué tanta resistencia. Y el miedo. El miedo. ¿Cómo estás? ¿Necesitabas algo? Sí, me mandó Elin. Ah, la maestra. La futura maestra. ¿Cómo está ella? Hace unas semanas que no la veo. No tan embarazada, por lo pronto, pero construyendo una casa. Sí, me imagino. Estos primos siempre construyendo. Podrían ayudarnos a nosotros, pero no. La verdad, creo que deberíamos irnos a probar suerte en otro lugar. ¿Por? No tenemos materiales para construir
tan rápido. Nuestras casas no están tan bien aisladas. Y no podemos confiar en los primos. No construyen para nosotros. No nos quieren. Bien, acá lo de los primos es una referencia a esta cuestión de cómo le dicen los judíos a los árabes, los primos, ¿sí? Es decir, que los consideran sus primos ideológicamente hablando, o mejor dicho, que tienen sangre común. Y esto es absolutamente cierto. Los dos son pueblos semíticos, y los pueblos semíticos tienen más o menos el mismo origen de lengua, como los pueblos indoeuropeos tienen más o menos el mismo origen de lengua entre sí. El tema es que obviamente los orígenes de lengua no necesariamente representan el origen genético de las poblaciones, ¿sí? Aunque en definitiva todos somos seres humanos, el origen de las lenguas se van trasladando de forma más fácil que los genes. Y nada, o sea, el pueblo árabe y el pueblo israelí, o el pueblo judío, son básicamente descendientes de la misma familia lingüística, que es la familia afroasiática, si mal no recuerdo, ¿sí? Estaba el egipcio entre esos lenguajes de la familia afroasiática y otros lenguajes más. Entonces, acá tenemos más o menos armando una escena. Estamos armando una situación de contraste. Hay una mitad del pueblo que arma calles de adobe, que va funcionando, que va resolviendo algunas de las cuestiones elementales para la supervivencia, mientras que hay otra mitad del pueblo que es más pobre y que está un poco peor organizada y que está como más resentida porque eran colonos que venían a apropiarse de terreno y a quedarse con las casas ya ocupadas. Pero en este caso no tienen las armas para hacerlo. Por lo tanto, la gente no está preparada. Esto es un poco como lo que pasó con Pedro de Mendoza en Buenos Aires, que vino a conquistar pueblos, no a construir. Entonces la primera fundación de Buenos Aires fue un desastre. Bien, acá la idea que informa es más o menos la misma, pero no exactamente igual, y vamos a tratar de que termine mejor, de que la gente que está acá dentro de todo se termine llevando bien, no sin tensiones, no sin problemas, no sin conflictos, pero que se termine llevando bien y que haya algún tipo de reconciliación histórica en este sentido, por lo menos en un plan de no exterminio mutuo, digamos, y que en algún punto no se haga pagar a inocentes por culpables. Si bien es cierto que el proyecto sionista es un desastre, no necesariamente todo israelí es partícipe de ese proyecto en forma voluntaria. Por ejemplo, los niños no lo son y muchos de los adultos tampoco. La verdad es que hay gente que está en contra de ese proyecto y que lo que busca es una integración entre árabes y judíos, teniendo en cuenta sobre todo que muchos de los árabes actuales son los antiguos judíos que nunca se fueron de Palestina, ¿sí? Es decir, los palestinos es el mismo pueblo que originalmente estaba en los reinos de Israel y de Judea. Entonces, nada, o sea, la expulsión de estos pueblos por parte de los judíos que vienen después sobre todo los judíos europeos que vienen durante la Segunda Guerra Mundial, es más parecido a un proyecto colonial que a un proyecto realmente de retorno a casa, ¿sí? Esto, más allá de parecer un poco raro y parecer un poco random, no lo es, porque recordemos que en este cuento estamos hablando un poco de una colonia que el conflicto subyacente es un conflicto árabe-israelí. Por lo tanto, no estoy tratando de no irme demasiado del tópico en cuestión. Yo creo que voy a tener que dejar por acá porque en algún momento va a llegar una comida para el perro. Pero avanzamos bastante. Hoy avanzamos más que ayer en el texto. Vamos a ver cuántas palabras en total tenemos. Entonces tenemos por acá habíamos quedado hasta que llegábamos octava. Entonces acá, estamos por acá. Bien, llegamos a las 1420 palabras, lo cual no está para nada mal. Yo creo que para una sesión de YouTube en la cual estuve también charlando es bastante correcto, es bastante avanzado. No terminamos el cuento todavía. Yo creo que mañana igual le voy a poner parte 3 directamente, porque ya tenemos decididos unas cuantas cosas y es probable que la termine. Si no, lo que también es probable es que lo termine de escribir este cuento más allá de las grabaciones en YouTube y que arranque mañana con otro cuento,
Pero en principio yo creo que esta sería como parte 2B, que es una forma de decir que no llegamos a la parte 3. Nunca llegué a hacer el video 3 en el canal, nunca llegué a hacer 3 videos seguidos. Me parece que esto es un avance considerable en este proyecto. Como ya les digo, este proyecto no está pensado tanto para ser un proyecto de entretenimiento de YouTube básico, sino más bien para mostrar cómo es un proceso creativo de una novela, para introducir algunos conceptos básicos, cuáles son las ideas subyacentes, etcétera, y mostrar cuál es el proceso de escritura de un texto, básicamente. En general, cuando ustedes vayan a un taller literario, no van a ver que el profesor construye un texto en el mismo momento que están construyéndolo ustedes, y no les va a explicar realmente cuál es su proceso personal de escritura. Por lo tanto, yo creo que acá se puede ganar muchísimo, se puede ganar muchísima experiencia. Y aquellos que sigan o que se vayan prendiendo, la verdad que sería buenísimo, porque de esta forma ustedes pueden también un poco desacralizar el proceso de creación literaria. La realidad es que la literatura no tiene nada de sagrado. La literatura es una de las mejores expresiones del arte humano, pero sigue siendo algo humano, sigue siendo un trabajo, sigue siendo una técnica, algo que se aprende a hacer. De alguna forma, esto es como los videos que enseñan a tocar la guitarra, con un tipo que empieza a tocar la guitarra y que va mostrando cómo toca. Bueno, esta es la misma intencionalidad, así que yo creo que esto les puede llegar a servir. Si les gusta, seguiremos. Yo voy a seguir igual. Si les gusta y les parece, suscríbanse, déjenme un comentario con una bardeada, probablemente. Y si ven alguna cosa que me quieran comentar, que me dicen, che, te fuiste mucho de mambo, o el audio no se te escuchó bien, alguna crítica constructiva, incluso alguna crítica destructiva, no pasa nada, me lo pueden dejar y yo les voy a hacer caso y voy a hacer alguna referencia a el aprendizaje que fui haciendo a lo largo de estas semanas. Así que por ahora me despido, gente hermosa, inteligente y generosa que vive en mi imaginación, y a todos aquellos colgados que hayan quedado también en este video. Les mando un saludo y nos veremos en la próxima. Chao, Marcelo Gamba. Chao.